Nosotros somos el equipo 1, voy a presentar el eje 1, Sebastián Blancarte, Daniela. En el eje 1 se habló sobre la filosofía, que hay que tener consciente que la etimología es amor a la sabiduría, la escolástica, ciencia que estudia todas las cosas a la luz de la razón por sus últimas causas. Si se le pregunta a un biólogo qué es la filosofía, es la ciencia que estudia los seres vivos, pero a un filósofo es amor a la sabiduría. Es algo propia de los seres humanos porque los animales no tienen el aprendizaje para la razón, la comprensión y el lenguaje. La filosofía estudia los problemas fundamentales relacionados con la mente, los valores, la razón, el conocimiento y la existencia. Actúa de una manera analítica, crítica y prometedora. La filosofía se enfoca en el porqué de las cosas mediante ideas como por ejemplo por qué existe el mundo y por qué las cosas son como son, o la pregunta que todo ser humano se hace: ¿existe Dios? Este es un tipo de cosmovisión, se refiere de propios comunes, de teorías para explicar la estructura del mundo, o sea, la visión del mundo. Cada quien crea la suya a partir de lo que cree y conoce. El origen. El origen de la filosofía empezó en el siglo VII a.C. Un grupo de intelectuales abandonó las respuestas mitológicas donde investigaran de manera racional y descreditada el origen natural del mito a logos. Logos se refiere a palabra y razón. Nació en Mileto Jonial de la filosofía por las relaciones de tolerancia religiosa, respetar creencia de los demás, ambiente cosmológica de oír muchas ideas y puntos de vista, mapas de dudar de la relación y de los mitos. Legislación, los pensamientos míticos es suficiente para responder las necesidades de su pueblo. Ocio es el tiempo libre, como por ejemplo no existía la televisión, solo se dedicaban a pensar solamente. Tales de Mileto se basó exclusivamente en la naturaleza, inaugurando así el principio. También se conocen los primeros grandes filósofos occidentales como Sócrates, Platón y Aristóteles. Tales de Mileto es el primer origen del cosmos, sin explicar sin recurrir a los mitos. La división de la filosofía son por etapas: antigua, medieval y moderna contemporánea. También por ramas: ética, lógica, genealogía, política, psicología y antropología. Ética estudia qué es bien y el valor de nuestras acciones. Genealogía es el origen y límite del conocimiento mediante el método científico. Lógica, que estudia la forma del pensamiento como los razonamientos. Política, la relación entre personas. La psicología es una madre de todas las ciencias que estudia el todo y el nada, contrasta ideas filosóficas de acuerdo a la mente y la ciencia. La antropología es una subdisciplina sistematizada de los esfuerzos de la respuesta de la pregunta acerca sobre el ser humano. Hola, buenas tardes, licenciada Línea. Le voy a hacer unas breves preguntas del eje 1 de filosofía. Para ti, ¿qué es la filosofía? Bueno, para mí la filosofía es una especie de doctrina que me sirve para conocer las causas o los porqués de alguna situación, como la que me dicta qué es lo bueno y por qué. ¿Conoces algún ejemplo de disciplina filosófica? Pues es muy común en lo laboral, ¿no? O en el comportamiento humano, en el razonamiento humano, de decir, me dicto bajo esta filosofía. Por ejemplo, no entorpecer los derechos de otra persona. Si voy a realizar algo, siempre tener presente todo esto, ¿no? De no afectar a alguien y conducirme bajo la justicia. ¿Usted sabe qué estudia la filosofía? Pues recuerdo, porque ya hace mucho que estudié en la preparatoria y bueno, mi perfil profesional va bajo otra área, que era la ciencia que nos dictaba todas las causas y efectos del razonamiento lógico y también, ¿por qué no, crítico del ser humano? ¿Crees que todo tiene una explicación? Claro, por supuesto, todo acto tiene un porqué y creo que la filosofía es una de las disciplinas que nos ayuda a llegar a ese porqué. Ok, muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Anelicet Hernández Hernández y a continuación explicaré una pequeña síntesis del contenido del eje 2. El nombre del eje es identificar y evaluar críticamente creencias, acciones, valores y normas. Bueno, el primer tema visto fue el conocimiento. De manera general podemos decir que el conocimiento es lo que pensamos que son las cosas, la relación entre sujeto y objeto, que se aproxima a lo que es la realidad.
El conocimiento pues lo vamos aprendiendo a partir de nuestra práctica y a lo largo de nuestra vida va cambiando conforme vamos adquiriendo nuevas experiencias. Para mí, el conocimiento es la acción y efecto de conocer, es decir, de adquirir información valiosa para comprender por medio de mi razón, mi entendimiento y mi inteligencia. Otro tema visto fueron las creencias. La creencia proviene de una fuente externa, es algo que hemos asumido como cierto desde el exterior, donde interiorizamos y asumimos como propio la información que recibimos. En la creencia, pues nunca nos cuestionamos la información, solo la entendemos tal y como la aprendemos. Un ejemplo claro que nos daba el profesor es como los remedios caseros que desde año conocemos. Siempre para algún malestar que sentimos, pues muchas personas te dicen toma tal cosa y te va a ayudar. Y así es, lo hacemos sin cuestionarlo. Entre estos dos temas podemos notar varias diferencias, pero la más notable es que las creencias son estáticas y en el caso del conocimiento es dinámico. En este eje también conocimos diferentes perspectivas de algunos autores hacia las definiciones de idea y creencia, como es la de Ortega y Platón. Para Ortega, las ideas y las creencias son aquello que a un hombre se le pasa por la cabeza, es decir, toda actividad mental que identifica como tal y distingue de la realidad inmediata con que se enfrenta. Platón, al contrario, dice que las ideas representan la auténtica realidad y los modelos de perfección, básicamente por ser eternas e inmutables, es decir, nunca cambian y siempre han existido y existirán en el tiempo. Él dice que hay una idea suprema que es la idea del bien. Otros autores también son Hume y Kant. Hume nos dice que las ideas son débiles y concretas, es decir, pueden volverse irreales, y las impresiones o percepciones son más fuertes cuando los sentidos los perciben y considera son los elementos originarios del conocimiento. Según Kant, para él las cosas solo podemos pensarlas con las formas de nuestro entendimiento. Las cosas son para nosotros lo que entendemos con nuestra percepción, nuestro cerebro y nuestro espíritu. Por último, realizamos una actividad que en lo personal me sirvió mucho para comprender este eje y conocer algunas corrientes filosóficas. Concluimos este eje explicándolas primero el racionalismo, que define a la razón como única forma de adquirir conocimiento. El apriorismo, planteado por Kant, su principal representante, propone la sensibilidad y el entendimiento como aspectos que hacen posible la experiencia. Después tenemos el empirismo. Este considera la experiencia y la percepción sensorial como el mejor camino hacia la verdad de las cosas. Y por último, el idealismo, que afirma que la idea es el fundamento del ser y del verdadero conocimiento. Buenas tardes, maestra, gracias por su tiempo. Le haré unas preguntas acerca del eje 2 de filosofía. Para usted, ¿qué es una idea? Una idea es un pensamiento que nosotros tenemos y que surge de nuestra mente. Para mí eso es una idea. Gracias. ¿Qué tipos de creencia conoce? Pues creencias religiosas, filosóficas, psicológicas, de varios tipos. En el horóscopo dice que va a enfermar de gripe. ¿Qué cree que sea, un conocimiento o una creencia? Una creencia, porque no necesariamente tiene que ser cierto eso. Okay. Y por último, ¿puede mencionar algunos filósofos representantes de algunas corrientes filosóficas que conozca? Bueno, no estoy muy allegada a eso, pero cuando en su tiempo yo estudié la filosofía, me gustaba mucho Epicuro, que precisamente es de la corriente epicureísmo, creo que le llaman, y me gustó mucho, en particular él. Ok, maestra. Muchas gracias por su tiempo. Hola, mi nombre es Néstor Hernández Orduña y les voy a presentar el eje 3. Por nombre lleva conocerse, cuidarse y promover el propio desarrollo y de otro. Como tema central de este eje es la naturaleza humana. Los temas a tratar son los siguientes. Para empezar, la razón y emociones. ¿Qué son las emociones? Podemos decir que las emociones son fenómenos fisiológicos que representan aquellas sensaciones y sentimientos que posee el ser humano al relacionarse con sus semejantes y con el medio en general. De esto podemos rescatar que las emociones son reacciones automáticas que el cuerpo experimenta ante un determinado estímulo.
Los resultados a esto son la alegría, el amor, la ira, la sorpresa, la tristeza, la aversión, el miedo y la vergüenza. Como siguiente término, ¿qué es la razón? Bueno, pues la razón, según la Real Academia de la Lengua Española, es la facultad del ser humano de pensar, reflexionar para llegar a una conclusión o formar juicios de una determinada situación o cosa. En sí, la razón es el argumento que una persona alega para probar algo o persuadir a otra persona de sus argumentos. Vamos con el siguiente tema: relación mente-cuerpo. Por el concepto de relación mente-cuerpo se entiende aquella problemática filosófica que alude a la naturaleza del vínculo entre la mente y el cuerpo. De estas hay dos posturas, las cuales son el monismo y el dualismo. El monismo, que alega que la mente y el cuerpo están unidas en una sola cosa llamada arge, y el dualismo, que dice que ninguna de las dos cosas, las dos no dependen en sí de una cosa, las dos son una cosa totalmente diferente y que va por otro lado. Vamos con la identidad. Bueno, pues la identidad, desde el punto de vista lógico, metafísico, expresa la ley suprema del ser y del pensamiento, reconociendo la identidad en donde hay la unidad del ser. ¿Qué es la sociedad? La sociedad en sí es la asociación amistosa con los demás. Y ahora nos podemos plasmar la cuestión: ¿podemos nosotros vivir sin sociedad? Esta pregunta se responde con un rotundo no. Nosotros no podemos vivir no podemos subsistir no estando en una sociedad, ya que todos dependemos de todos. Ahora, la cuestión: ¿los seres humanos somos buenos o malos por naturaleza? Con respecto a esto, hay dos posturas, la de Rousseau y la de Maquiavélico. Rousseau alega que el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad la que lo corrompe, la que nos hace malos. Y Maquiavélico, por su contraparte, dice que el hombre es malo y perverso por naturaleza, a menos que precise de ser bueno. Ahora bien, naturaleza humana. ¿Qué es la naturaleza humana? La naturaleza humana es una invitación a reflexionar en lo esencial del ser humano. De esto podemos rescatar la opinión de Píndaro, que dice: hombre, atrévete a ser quien eres. Y la respuesta a esta cuestión sería la que tú le quieras dar. Y con esto te puedes plantear también la cuestión: ¿qué somos? El bien y mal. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Para determinar lo que es lo bueno, es el sentido, es lo deseable, es lo oportuno, es el bien para el individuo, para una causa concreta o para la sociedad en general. ¿Y qué es lo malo? Bueno, pues lo malo es lo que no gusta, no satisface, lo que es molesto, lo que es dispacible, lo equivocado o lo que realmente es malo, a veces para otras personas es bueno. Y por eso, para mí, la vida no es blanca ni es negra. Es un color gris que tiene muchos matices. Para concluir, muchas gracias y eso es todo. Profe, hoy le vamos a realizar unas preguntas del eje 3, pero vamos a comenzar. ¿Qué características lo constituyen como un ser humano? Como ser humano, las características que me constituyen: ser sincero, ser amable y llegar a ser o cumplir lo que en un momento se paga. Bueno, en su opinión, ¿los seres humanos somos buenos o malos por naturaleza? Realmente, desde que nacemos, un niño es bueno o es malo. Desde que nacemos, eso no hay que. Que el bueno se puede hacer malo, sí, por características, algunas razones. A través del tiempo se ha visto que el ser humano viene con esa tendencia. Que de un malo a una persona buena puede pasar, sí, porque realmente a lo mejor cura esas heridas en las cuales ese ser humano o esa persona, sí, pues realmente ya desahogó, tuvo un tratamiento y pudo restablecerse como ser humano, una persona buena. Ok, bueno, para terminar, ¿usted quién es y qué le hace distinto a los demás? Yo soy un ser viviente, por naturaleza.
Y realmente lo que me hace ser quien soy es ser original y sobre todo tener la confianza con algunas personas que me la han dado y eso ha motivado a que sea mejor persona. Gracias. Bueno, en lo que a mí me tocó, que es el eje 4, mi nombre es Jairo Gabriel Simón González. Aquí se muestra lo que es expandir las posibilidades de vida. Se muestra lo que es el 4.1, lo que es qué elementos me emocionan o me impresionan. Y 4.2, cómo clasifico los elementos de mi entorno que me provocan impresiones o emociones artísticas. Este eje vemos lo que es el arte, expresión y apreciación estética. En el 4.1 empezamos con los elementos que me impresionan. Cuando entramos en contacto con algo que nos emociona, conservamos en la memoria el recuerdo de lo que pasamos y sentimos. Las emociones que sentimos cuando te gusta a alguien te hace feliz, te hace enojar. Las expresiones de emociones en mi entorno, como la naturaleza, la cultura, la belleza, producen emociones como miedo, felicidad y asco, dependiendo qué es lo que te genera a ti. La naturaleza. Este impacta entre nuestros ojos y produce emociones. Al realizar una pintura o una fotografía de esta vuelve a causar una emoción. ¿Por qué? Porque hay personas o en sí pueden ver un paisaje y se emocionan porque lo ven bonito, el cual si lo vuelven a recordar en un momento vuelven a tener la misma emoción. Bueno, se muestra aquí también lo que es la cultura, el lenguaje y la experiencia. La cultura está la música, la danza, que forman parte de la cultura y muchas veces nos emocionan. Puede ser un baile o algo así. La cultura nos ayuda a comprender nuestros alrededores de maneras distintas. También está el lenguaje. Al recibir un mensaje que dice que nos aman, quieren o odian, tenemos una emoción. También está la experiencia. Todo lo que vivimos se vuelve una experiencia. Por ello, cuando recordamos cierta experiencia en nosotros, existe una emoción. Como por ejemplo, recordar a alguien, algo o algo que hiciste. También está la repulsión, la belleza y la fealdad. La repulsión es algo que se asemeja a algo desagradable. Emoción cerca del asco. Es decir, probar cosas. Es desagradable. La belleza es algo bonito o alguien que nos emociona por lo tanto que tiene o la necesidad de, bueno, tener esa necesidad de poseerlo. También está la fealdad. Esta produce asco, ternura, miedo. Por ello actuamos y comprendemos diferente el mundo, dependiendo cada persona cómo lo interprete. El amor nos apasiona por entregarlo todo, pero la pasión debe ir acompañada de la reflexión y la razón, por lo cual la pasión es donde se sufre. También están los elementos que impresionan: precisión técnica, expresividad, lección moral, unicidad y equilibrio estético. Y aquí son lo que es el equilibrio estético, la expresividad, la unicidad y la acción moral y la perfección. Bueno, eso sería todo en mi tema. Buenas tardes. Bueno, a continuación le realizaré las siguientes preguntas. Para usted, ¿qué son la pintura, la danza, la escultura y la arquitectura? Para mí esas actividades que tú dices son una forma de expresar un sentimiento que uno trae dentro. Tanto lo puede expresar por medio de la pintura como por medio de la danza, pero ya dependerá de la característica de cada persona. Ok. Su vecina vende bolsas y collares hechos a mano. ¿Considera usted que ella está elaborando una artesanía? Pues las artesanías son de muchos tipos, tanto pueden ser con el puro barro, como puede ser con, ¿cómo le llaman? Palma. O sea, hay muchas herramientas o muchos materiales con los que puede realizar una artesanía. Yo creo que mientras sea elaborada a mano y por ideas propias, para mí eso ya es una artesanía. Buenos días, compañeros, mi nombre es Bruno Alejandro y les voy a explicar el eje 5 de los temas de filosofía, que se llama interactuar con los demás y en el medio con la mayor libertad y responsabilidad posible. El contenido central es el ser humano en la sociedad.
¿Qué es la sociedad? Para Aristóteles, en sentido restringido, sociedad es la agrupación constituida sobre un territorio-nación por individuos humanos que, participando de una misma cultura y de unas mismas instituciones sociales, interaccionan entre sí para el desarrollo de sus intereses comunes y la consecución de sus fines. Vivir en sociedad significa ayudarse, promover el bien y mejorar como especie. Ahora bien, eso también presenta problemas a la hora de vivir en sociedad. Para ello se establecieron contratos sociales que dijeron ciertos filósofos. Pero eso es un poco más adelante. Hablaremos de las formas de gobierno según Platón y Aristóteles. Las formas de gobierno son una forma en la que la sociedad se dirige para tener una cosa establecida. Entre esos está, para Platón y Aristóteles, son las puras vendrían siendo la monarquía, la aristocracia y la democracia, y las impuras la tiranía, la oligarquía y la demagogía. Los contratos sociales son aquellas cosas en las que se establece algo bueno para la sociedad. Ahora bien, los principales filósofos que hablaron de esto fue Hobbes, Locke y Rousseau. Ellos establecieron ciertas cosas para esto de la sociedad, algo que es conocido como estado de naturaleza, que es un concepto que Hobbes y Rousseau usaron para explicar el origen de la sociedad y justificar la existencia del Estado. Y establecieron un contrato social, un acuerdo real o hipotético que realizan los miembros de un grupo, y se explica con la autoridad política y el orden social, es decir, da origen al propósito del Estado. También hablaremos un poco de la felicidad, de Bertrand Russell. Este era un filósofo inglés. Él decía que para que nosotros fuéramos felices teníamos que dejar de preocuparnos por nosotros mismos y ver por el bien de las otras personas. Para él la infelicidad es sinónimo de competencia, competitividad, aburrimiento, excitación, fatiga, envidia, sentimiento de pecado, manía persecutoria o victimismo. Y dentro de las cosas que harían feliz a otra, vendrían siendo el entusiasmo, el cariño, la familia, el trabajo, etc. Finitud. Es algo que también hablaremos en este tema, y según Hegel, dice que nosotros llegaremos a ser felices solamente si aceptamos nuestra finitud. Para ello tenemos claro que finitud se refiere a los atributos del ser o de los seres finitos. Mientras nosotros aceptamos nuestra finitud, podremos ser felices, ya que conciliamos nuestra realidad y por fin encontramos felicidad. El pato y la muerte es un ejemplo, un cuento que representa esto, muy interesante. Podríamos verlo, que para el pato a veces no sabe cuándo va a morir y simplemente lo hace. No hay una razón, somos así de efímeros. Y bueno, aceptando esto, seremos felices. Muchas gracias. Buenas tardes, maestra. Le voy a hacer algunas preguntas con respecto al eje 5 que vimos en el proyecto de filosofía. Comenzaré con la primera pregunta. ¿Cómo sería tu sociedad ideal? Bueno, mi sociedad ideal es donde hubiera justicia para todos, pero obviamente dentro de los términos de justicia hay muchas cosas que investigar, porque una cosa es lo que es justo y otra cosa es lo que nos parece bueno de acuerdo a nuestros intereses. Pero sí, yo me voy por el lado de la justicia, aunque a veces a mis intereses no convengan. Ok, bien. Segunda pregunta. ¿Has visto la película de La Purga? Y si es así, ¿la considera usted una distopía o una utopía? Sí, sí la he visto y para mí sería distopía. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué clases sociales conoces y de cuál te consideras? Bueno, es que hay quienes clasifican en alta, media, baja, y también sería clase burguesa y clase asalariada. Entonces, en la primera clasificación yo diría que sería de la media baja, clase media, y en la otra pues soy de la clase asalariada porque tengo un sueldo, soy trabajadora y dependo de un patrón. Okay. Muchas gracias por su tiempo, maestra. Hola, mi nombre es Ricardo Alejandro Vino Gómez y vengo a presentar el eje 6, que tiene por nombre Entender e interpretar situaciones de la vida personal y colectiva, con el tema central de el sentido de la vida humana. Este se divide en dos contenidos. 1. ¿Qué elementos influyen en mis acciones? Y 2. ¿Cuál es el fin último de los actos humanos? Comenzamos con el tema 6.1, elementos que influyen en mis acciones. En primer lugar tenemos la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la intención o deseo de hacer algo.
o también puede referirse al esfuerzo, coraje y determinación que tenemos sobre una meta o un sueño. Por ejemplo, yo quiero sacar 10 en este parcial. Para ello debo estudiar, buscar más sobre los temas y no tener distracciones, ya que sin ello no hay manera de lograr mi meta. Por lo tanto, sin la voluntad no hay manera de lograr nuestras metas. Deliberación. ¿Qué es deliberación? Es reflexionar antes de tomar una decisión, considerando lo bueno y lo malo o motivos por lo que se tomará. Por ejemplo, seguir estudiando. Lo bueno sería tener un empleo posteriormente y lo malo sería no tener empleo bien pagado. Por ello, después de deliberar, se llega a la conclusión, la cual será menos riesgosa y viable. En este ejemplo sería, en mi opinión, seguir estudiando. Y también tenemos las condiciones sociales e históricas. Las condiciones sociales son cuando una sociedad experimenta una transformación a través del tiempo. Esta puede ser cultural, económica o política. Y la histórica. Estas son factores que determinan el desarrollo de una sociedad basado en acontecimientos del pasado. Estos pueden ser culturales, ya que esto se pasa de generación en generación. Comenzamos con el tema 6.2, la finalidad de los actos humanos. Tenemos la libertad, que es la facultad que tienen las personas de poder actuar de acuerdo con su propia voluntad. Yo tengo la libertad de poder asesinar a una persona, pero con la condición de que me pueden arrestar y perder esta misma. Para ello tenemos diferentes tipos de libertad. En primer lugar, la fundamental, que es la que podemos decidir nuestras propias acciones. La de elección, que es la de tomar nuestras propias decisiones y decidir sobre aquello que forma parte de nuestra vida privada y pública. La de culto, que es la posibilidad de escoger una religión o ninguna sin ninguna presión. La de expresión es aquella que podemos expresar nuestras ideologías y opiniones en cualquiera de nuestras formas. La moral es el poder que crece con los hábitos y la voluntad. Y por último, la política, que es la que está permitido hacer conforme a las leyes establecidas en nuestra sociedad. Y concluimos con el término de felicidad. Todos nos hemos preguntado en nuestra vida, ¿qué es la felicidad? Sin embargo, cada uno de nosotros podemos responder diferentemente, ya que todos tenemos un objetivo diferente sobre la felicidad. Algunos puede ser dinero, otros el amor, otros su familia, etc. Pero la Real Academia de la Lengua Española define la felicidad como un estado de grata satisfacción espiritual y física. Para ello solo tenemos que recordar que nadie tiene la verdad absoluta y que para conseguir la felicidad se necesita esa acción, estado físico espiritual que retumbe y forme eco en nuestro corazón, que nos lleve a encontrar aquello que nos haga inmensamente plenos, satisfechos y realizados. Y solo entonces encontraremos lo que es la definición de felicidad. Gracias. ¿Alguna vez te has puesto a pensar profunda y detenidamente tus deseos y acciones? Sí, ¿Cómo cuáles? como qué haré cuando sea grande, cómo conseguir dinero o cómo poder estar orgulloso de mí mismo cuando ya sea una persona adulta, vieja, y antes que nada pues cumplir mis metas y echarle ganas. Perfecto. Siguiente pregunta y última. Para ti, ¿cuál sería un acto que te haga sentir feliz? Estar bien conmigo mismo, es Perfecto. lo único que puedo decir, y como dije antes, lo primero para mí soy yo. Perfecto. Muchas gracias por tu atención. Gracias.